Hola, 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 mi gente. ¿Cómo están todos y todas hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Aquí Demet, de vuelta en su canal, y hoy. Prepárense. Porque les traigo algo que de verdad me emociona muchísimo, fotos exclusivas desde la mismísima cancha de un partidazo de la NBA en Estados Unidos. Sí, señores y señoras, estuve ahí, respirando el mismo aire que las leyendas, sintiendo la energía vibrante del público y capturando momentos únicos que ahora comparto con ustedes. Antes de sumergirnos en esta experiencia increíble, quiero recordarles a todos, a los nuevos y a los que siempre me acompañan, que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de aventuras, viajes y por supuesto, mucho baloncesto. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Y ahora sí, vámonos a la NBA. Bueno, ¿por dónde empiezo? La verdad es que la sensación de estar ahí, en un pabellón de la NBA, es algo indescriptible. Siempre lo había visto por televisión, soñando con algún día vivirlo en persona, y finalmente se hizo realidad. Tuve la oportunidad de asistir a un partido entre. Aquí iría el nombre de los dos equipos que jugaron, por ejemplo, entre Los Ángeles Lakers y los Golden State Warriors. Un clásico. Un enfrentamiento épico entre dos potencias de la NBA. Desde el momento en que entré al estadio me quedé alucinado. La magnitud del lugar, la cantidad de gente, el ruido ensordecedor. Era una locura. Había personas de todas partes del mundo, todos unidos por la misma pasión, el baloncesto. Encontré gente de México, de Argentina, de España. Una verdadera fiesta internacional. Se oían conversaciones en inglés, español, francés, hasta en chino. Era como estar en un crisol de culturas, pero con un denominador común, el amor por el juego. Me puse a pensar en la magia del deporte, en su capacidad de unir a la gente más allá de las fronteras, las ideologías y los idiomas. Y claro, como buena persona que soy, no me quedé solo observando. Saqué mi cámara y me puse manos a la obra. Quería capturar cada detalle, cada momento importante para poder compartirlo con ustedes. Y no hablo solo de las jugadas espectaculares, sino también del ambiente, de la atmósfera, de todo lo que hace que un partido de la NBA sea una experiencia inolvidable. Quería que ustedes, desde sus casas, sintieran lo mismo que yo estaba sintiendo. Quería transmitirles la emoción, la adrenalina, la pura alegría de estar en ese lugar. Y créanme, no era tarea fácil, porque las palabras a veces no alcanzan para describir lo que se vive en la cancha. Tuve la suerte de conseguir unos asientos bastante buenos, lo suficientemente cerca de la cancha para poder ver a los jugadores de cerca. Impresionante. Ver a LeBron James, a Stephen Curry, a Anthony Davis. Leyendas vivientes. Y no solo son altos y musculosos, son increíblemente habilidosos. La forma en que manejan el balón, la precisión de sus tiros, la agilidad con la que se mueven por la cancha. Es algo que solo se puede apreciar en vivo y en directo. En la televisión, uno puede ver la jugada repetida una y otra vez, analizarla en cámara lenta, pero nada se compara con la sensación de ver a estos atletas en acción, sintiendo la fuerza de sus movimientos, la velocidad de sus decisiones. Es como ver un ballet de gigantes, una coreografía perfectamente sincronizada donde la fuerza y la habilidad se fusionan en un espectáculo impresionante. Y hablando de LeBron James. ¡Madre mía! ¡Qué jugador! Verlo en persona es otra cosa. Se nota su liderazgo, su dominio del juego, su capacidad para tomar decisiones importantes en momentos clave. Cada vez que tocaba el balón, el público enloquecía. Y con razón. Es una leyenda, un ícono del baloncesto mundial. Se podía sentir la energía que emanaba de él, una mezcla de concentración, determinación y pasión. Su presencia en la cancha era imponente, como la de un general al mando de su ejército. Y su conexión con el público era palpable, un ida y vuelta de energía que lo impulsaba a dar lo mejor de sí. Pero no solo LeBron fue el protagonista. Stephen Curry, con su tiro de 3 puntos imposible, también nos regaló momentos increíbles. Verlo lanzar desde tan lejos y encestar con esa facilidad es alucinante. Parece que tiene un imán en la muñeca que atrae el balón hacia la canasta. Un genio. La confianza que irradia al lanzar es increíble. Parece que sabe antes que nadie que el balón va a entrar.
Y lo más sorprendente es que lo hace con una naturalidad asombrosa, como si estuviera jugando en el patio de su casa. Cada triple de Curry era una explosión de alegría en el estadio, un momento de puro éxtasis para los fanáticos de los Warriors. Durante el partido pude sacar muchísimas fotos. Capturé momentos de tensión, de alegría, de frustración. Toda la gama de emociones que se viven en un partido de baloncesto de alto nivel. Tengo fotos de LeBron machacando el aro, de Curry encestando triples imposibles, de Anthony Davis defendiendo con uñas y dientes. Un verdadero festín visual. Intenté capturar la esencia de cada jugada, la intensidad de cada mirada, la emoción de cada instante. Quería que las fotos transmitieran la historia del partido, que contaran la batalla épica entre dos equipos que lo dieron todo en la cancha. Y no solo me limité a fotografiar a los jugadores. También capturé la atmósfera del estadio. La gente gritando, animando, celebrando cada canasta. Una energía contagiosa. También fotografié a las cheerleaders, que con sus bailes y acrobacias mantenían al público entretenido durante los descansos. Un show aparte. Sus rutinas eran impecables, una mezcla de ritmo, energía y precisión. Eran una parte fundamental del espectáculo, un elemento que contribuía a mantener la atmósfera festiva y a animar al público. Tuve la oportunidad de ver de cerca los banquillos, donde los entrenadores daban instrucciones a sus jugadores. Ver a los entrenadores como Darvin Ham de los Lakers o Steve Kerr de los Warriors, analizando el juego, dando indicaciones, ajustando la estrategia. Un trabajo titánico. Se nota que cada movimiento está calculado, que cada decisión se toma con un objetivo claro en mente. Sus rostros reflejaban la presión del momento, la responsabilidad de guiar a sus equipos hacia la victoria. Cada pausa, cada cambio, cada instrucción era una pieza clave en la estrategia del partido. Era como ver una partida de ajedrez a gran escala, donde cada jugador era una pieza y el entrenador el maestro que movía los hilos. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el ambiente familiar que se respiraba en el estadio. Había familias enteras con niños pequeños, abuelos, todos juntos disfrutando del partido. Es una tradición, una forma de pasar tiempo juntos y de compartir una pasión común. Me pareció algo muy bonito y digno de admiración. Veía a padres explicando las reglas del juego a sus hijos, a abuelos recordando viejas glorias del baloncesto, a familias enteras celebrando cada canasta. Era una escena conmovedora, una muestra de cómo el deporte puede unir a las personas y crear recuerdos inolvidables. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la comida. La comida en un estadio de la NBA es otro nivel. Desde los clásicos hot dogs y hamburguesas hasta opciones más sofisticadas como sushi y tacos gourmet. Una verdadera delicia. Y por supuesto, no podía faltar la cerveza fría para acompañar el partido. Un placer culpable. El aroma de las palomitas de maíz recién hechas, el sabor de la hamburguesa jugosa, el refresco helado. Todo contribuía a crear una experiencia sensorial completa, un festín para los sentidos. También aproveché para comprar algunos souvenirs. Me llevé una camiseta de los Lakers con el número de LeBron para recordar este viaje. También compré una gorra y una bufanda. Un recuerdo imborrable. Cada vez que use la camiseta, la gorra o la bufanda, reviviré los momentos mágicos que viví en ese partido. Serán un recordatorio constante de la emoción, la alegría y la pasión que sentí al estar en la cancha. Durante el descanso, tuve la oportunidad de recorrer el estadio y descubrir algunos rincones interesantes. Vi murales conmemorativos de leyendas del baloncesto, vitrinas con trofeos y camisetas históricas. Un verdadero museo del baloncesto. Cada mural, cada trofeo, cada camiseta contaba una historia, una leyenda, un momento glorioso del pasado del baloncesto. Era como viajar en el tiempo, reviviendo los grandes hitos de este deporte. Pero volviendo al partido, ¡qué partidazo! Fue un duelo muy reñido con alternativas en el marcador y jugadas espectaculares por ambos lados. Ninguno de los dos equipos se rendía y lucharon hasta el final. Un verdadero espectáculo. La tensión era palpable en el aire, la respiración contenida, la mirada fija en el balón. Cada punto era una batalla ganada, cada defensa una victoria. Era un duelo de titanes, una lucha sin cuartel por la supremacía en la cancha. Al final, aquí iría el resultado del partido. Por ejemplo, los Lakers se llevaron la victoria por una diferencia de pocos puntos. Un final de infarto.
La gente celebró la victoria con euforia, gritando y saltando de alegría. Un ambiente increíble. El estadio se convirtió en una caldera, un volcán en erupción. La gente se abrazaba, se felicitaba, celebraba la victoria como si fuera suya. Era una explosión de alegría colectiva, un momento de pura felicidad. Después del partido, tuve la oportunidad de acercarme a la salida de los jugadores y verlos de cerca. Fue una experiencia surrealista. Ver a LeBron James, a Stephen Curry, a Anthony Davis pasando a mi lado. Un sueño hecho realidad. Sus rostros reflejaban el cansancio del esfuerzo, pero también la satisfacción del deber cumplido. Era como estar en presencia de dioses, de seres superiores que habían logrado hazañas increíbles. Y bueno, mi gente, esta fue mi experiencia en un partido de la NBA en USA. Espero que hayan disfrutado de las fotos exclusivas y de mis comentarios. La verdad es que fue una experiencia inolvidable, algo que siempre recordaré con cariño. Si tienen la oportunidad de asistir a un partido de la NBA, no lo duden ni un segundo. Se los recomiendo al 100%. No se arrepentirán. Es una experiencia que vale la pena vivir al menos una vez en la vida. En resumen, hoy les he traído una mirada íntima y exclusiva a un partido de la NBA, desde la emoción en la cancha hasta los detalles del ambiente que lo rodea. Les mostré cómo la pasión por el baloncesto une a personas de todas partes del mundo y cómo la experiencia en vivo supera con creces la transmisión por televisión. Espero haber logrado transmitirles la magia de la NBA, la emoción de estar en la cancha y la pasión que este deporte despierta en millones de personas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó vivir esta experiencia. Recuerden que lo hago todo con mucho cariño para ustedes. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a compartir mis aventuras con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que les trajera más contenido de este tipo? ¿Cuál es su equipo favorito de la NBA? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece mi trabajo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y que viva el baloncesto. Nos vemos pronto, mi gente. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Un abrazo.